Muy bien, hermanos, ahí está la... El que desea participar solamente va a prender su micro y libremente puede participar, hermanos. Así que hoy día, hermanos, es miércoles 11 de octubre, miércoles, noche de oración en la iglesia, ¿no? Miércoles 11 de octubre, hermanos, estamos en la lección número 2 de este último trimestre de este año, ¿no? 2023. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien puede dar lectura para confirmar que se ve en la pantalla. A ver, hermano, hermana, puede ayudar, dar lectura a la pantalla. Ahí en la pantalla está el título. Dice, el pueblo El- de Dios, los canales de la misión. Muy bien, gracias, hermana. Así que ahí está el título, hermanos. El pueblo de Dios, dice, ¿no? Y hay unos dos puntos, ¿no? Luego dice, los canales de la misión. O sea que el pueblo de Dios viene a ser un canal de la misión. La primera pregunta que podríamos hacer es, ¿no? ¿Qué significa canal en este caso, ¿no? Dice los canales de la misión o trabajo, ¿no? El propósito que tiene Dios de salvar, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios, los canales, dicen, ¿no? De la misión. A ver si alguien puede participar indicando qué significa esa palabra canal. Canal, canales, ¿no? Son como los medios por los cuales se lleva algo. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, esta palabra, los canales, los medios, ¿no? Por ejemplo, en este instante está lloviendo fuertemente acá en Andahuaylas, ¿no? Y pues hasta la luz se apagó en un cierto momento, pero en el techo, hermanos, pues en el techo, no sé, ponen unas canaletas, ¿no? Para que el agua no caiga al suelo por la canaleta. Entonces, unos canales que lleva pues el agua a un determinado lugar, ¿no? Los canales, ¿no? O las tuberías también, ¿no? Que son algunos instrumentos que llevan el agua a un determinado lugar, ¿no? Canales. Los canales, más o menos la idea por ahí va, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios vendría a ser como una canaleta también, pues hermanos, ¿no? Como un canal, como una tubería o un instrumento, hermanos, ¿no es cierto?, para cumplir la misión. O sea, el pueblo de Dios vendría a ser un instrumento, un canal, ¿no? Para que se cumpla la misión de Dios, ¿no? De salvar al ser humano. ¿Algún comentario más o alguna pregunta, hermanos? Entonces vamos a hablar de ese tema. Los canales de la misión, hermanos. Hermano, justo Sí, hermano Marcelín. en, en nuestras visitas que hacemos a ciertos lugares, por ejemplo, al Cusco tiene lugares para visitar lugares arqueológicos. Hay un lugar llamado Piquillacta, está cerca a la laguna de mm, Hualucre. Y está una ciudadela de la cultura Huari, parece más antiguo que los incas, ¿no? Huari. Una lomada, ellos siempre hacen en las ciudades o en los cerros, ¿no? Pero allí no tienen agua y el agua estaba a muchos kilómetros y ellos han construido unos canales de piedra y hay un lugar en el que tienen que pasar como un puente por encima de unos. Hermano Marcelino, por favor, préndalo su micro. Me equivoqué, lo apagué. Su micro, por favor. Estaba tratando de... Hermano, ah, hermano Marcelino, por favor, prenda su micro. Ahora, Sí, lo apagué por una equivocación, que estaba apagando algunos micros, hay unos soniditos y me equivoqué, lo apagué su micro. Continúe, hermanito, continúe. Sigan ¿se nomás. escucha? Sí, 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 hermano, se está Oh, escuchando. ya, ok, disculpa, No me hay, no hay salí. problema, sí. Decía de que ese pueblo antiguo de los Huaris
allá en Piquillacta, es grande, inmenso, pero no tienen agua allí arriba. El agua está por lo menos a 20 kilómetros lejos de ese lugar. Y los incas tuvieron que trabajar por canales de irrigación de piedra. Y hay una zona en la que antes inclusive la carretera pasaba de Sicuani al Cusco por entre medio de esa construcción inca, y a ambos lados es idéntica a la construcción de la calle Loreto, así, pero por encima un puente de piedra está el canal de agua que conduce ese preciado líquido que da vida, ¿no es cierto?, a la ciudadela de Piquillacta. Idéntica forma Dios pone en nuestra vida, ¿no es cierto?, canales que se disemina a todo el mundo. Por ejemplo, Dios organizó la iglesia como unión, división, distritos misioneros, iglesias, grupos pequeños, y nos llega la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Yo creo que Dios está refiriéndose a la lección de esa forma de ser medios de comunicación de la palabra de Dios, en este caso de la luz del Evangelio. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí estamos hablando, hermanos. Ahora vamos a ver esto de los canales de la misión, o sea, el pueblo de Dios. Nosotros que estamos acá somos un canal también, hermanos. En este caso, este medio, ¿no? Ahora el medio, ¿no? Que tenemos este virtual, ¿no? Este canal a través de las ondas, ¿no? Bueno, ondas electromagnéticas, bueno, ondas, ¿no? O señales, ¿no? Que van, ¿no? Yo estoy acá en Andahuaylas, pero de acá desde Andahuaylas, San Jerónimo, pues me están escuchando en Japón, me están escuchando en Chile, en México y en Brasil, ¿no? Entonces ahora estos medios virtuales vienen a ser canales también, y nosotros también, ¿no? Dios que nos va iluminando a través de su Espíritu Santo en el estudio de su palabra, nos hace a nosotros también un canal, pues nos convertimos en canales. La iglesia entonces viene a ser un canal también por donde fluye la palabra de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, ¿no? Pero ¿quién está dando el mensaje? Es Dios, ¿no? No, Dios es el que tiene esa misión de salvar, ¿no? Al ser humano. O sea, nosotros no somos los que salvamos, pues no, sino somos canales nada más, instrumentos de Dios. Por ahí, hermanos, no sé si se va captando ese título, el pueblo de Dios, entonces dice así, los canales de la misión. Ahora vamos a ver entonces qué canales Dios ha utilizado o qué instrumentos, pues hermanos. Un dibujo aquí, hermanos, del internet cogido ahí, es un versículo que estamos estudiando, hermanos. Si alguien logra ver, hermanos, en la pantalla o tiene en su Biblia, ¿no? Ahí Mateo 28, 16 al 20, dice, ¿no? Y aquí está en la pantalla, no sé si está completo ahí los versos de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y ahí hay un título, no sé si logran ver, trascendencia, dice, trascendencia de la gran comisión. Trascendencia, bueno, ¿qué viene a ser trascendencia, hermanos? Trascendencia, dice, de la gran comisión, ¿no? Y ahí está el versículo, hermanos, y ahí está el dibujo de nuestro Señor Jesús, y ahí están los discípulos, ¿no? A ver, hermanos, pueden participar en vuestra Biblia, no sé si logran ver ahí, Mateo 28, 16 al 20. No sé si me están escuchando, hermanos, si la señal no está llegando, hermanos, pues Hermanos, continúa nomás. Sí, eh, hermano. dice el versículo, lo voy a leer desde la pantalla, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén.
Gracias, hermana Mónica. Muy bien, ahí está el versículo, hermanos, pues los versos que estamos estudiando, ¿no? En esta semana. Por tanto, id y haced discípulos, ¿no? A todas las naciones. O sea, en este caso, Dios está, el Señor Jesucristo, ¿no? Que nuestro Señor, pues, ordena, ¿no? Indicando que todo el poder está en sus manos, en el cielo y en la tierra, y en consecuencia, por tanto, Él ordena a todos los que creemos en el Señor, nos dice, id y haced discípulos, ¿no? O a todas las naciones, ¿no? A todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy, dice, ¿no? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si aquí podemos captar la idea esto de canal. En este caso nosotros, los creyentes en Dios, venimos a ser discípulos, o sea, los discípulos venimos a ser canales también, ¿no? Canales de qué? De las bendiciones de Dios. O sea, nosotros recepcionamos de Dios a través de su palabra, de la Biblia, sus mensajes, sus enseñanzas, y tenemos que transmitirlo, ¿no? Transmitirlo a las personas, entonces, y esas personas que se conviertan, ¿no? Que se hagan discípulos, ¿no? ¿No? Y ellos también pues puedan transmitir, volverse canales, ¿no? O instrumentos de Dios. Entonces, para esto hay que bautizarlos a ellos, dice, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Y hay que enseñarle todas las cosas, ¿no? Que el Señor Jesús ha enseñado, que lo guarden, que lo practiquen, ¿no? Entonces, el Señor hace su promesa que Él está con nosotros todos los días, ¿no? Hasta el fin del mundo, hermanos, ¿ah? No es hasta cierto momento, ¿no? Sino esta palabra del Señor hasta el fin del mundo. Cuando Dios dice una cosa, el Señor dice, Él no miente, hermanos, y no podemos cambiar lo que dice aquí la palabra de Dios. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Bueno, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguien quiere? A ver, hermanos. Siéntase libre de prender su micro. Yo, por los soniditos, hermanos, que escucho, lo estoy apagando micros para que no se escuche esos soniditos. Pero ahora tú puedes prender si vas a participar. Después de participar, hermano, lo apagas nomás para que no se escuchen los soniditos que siempre hay en la casa, algo, ¿no? Bien, hermano, a ver, participen, hermanos. Me gustaría que participen. Si hay Hermano, alguna pregunta. Sí, 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 hermana, bueno, por favor. respecto al título de lo que decía recién, la trascendencia del mensaje, el trascender es como pasar, ir más allá, es como que se reparte en el mundo, no sé cómo decirlo. Eh, Qué importante, hermanos, es la parte que nos toca. Si bien es cierto, a veces pensamos que no podemos hacer, que no podemos ir a golpear puertas, que no somos capaces de hablarles a otros, por el solo hecho de compartir con la familia, de repente, o sea, no de repente, o sea, deberíamos hacerlo siempre, ser un buen testimonio con nuestros hijos, con nuestros vecinos, y ya estamos dando el mensaje con eso, mi hermano. Eh, es importante nuestro testimonio también. De hecho, hay un versículo que dice que el mensaje también será por testimonio dado a las naciones. Entonces, es algo que también debemos considerar. Mm, muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, cuando nos ponemos a pensar en estos canales o instrumentos que Dios ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vemos personajes bíblicos, ¿no? Pongámonos a pensar en Abraham, en José, en Daniel, en David y así. De hecho, ¿no? No sé si en el espíritu de profecía hace mención que José, por ejemplo,
cuando fue vendido por sus hermanos, justo parece que en ese momento que lo vendieron y estaba siendo llevado, creo que por los ismaelitas, ¿no? A Egipto como esclavo ya. Como joven que él era, no sé de qué edad sería, un joven, no me imagino de 18 años, así. Pero dice que él se propuso tomó una decisión, se propuso en su corazón, tomó una decisión de ser un canal de Dios, un instrumento, es fiel, un discípulo, ser un discípulo, creer en el Señor. De ahí que vemos que siendo esclavo él en la casa de Potifar, él como fiel a Dios en medio como esclavo que él era, pues fue bendecido, ¿no? Toda la labor que él hacía, aun cuando pasó las pruebas que tuvo que pasar siendo fiel, porque él se propuso, ¿no? Ser un canal. Lo estudiamos la vida y lo mencionamos cada vez a José, ¿no? Miren cómo lo recordamos a él como un ejemplo, hermanos, ¿no? Porque él se propuso, decidió servir al Señor, no, dijo él. Bueno, es como que nosotros decidimos y decimos, Señor, úsame a mí como instrumento y nos usa tan igual como a José o como cualquiera de sus hijos, ¿no? Si es que nos decidimos, ¿no? Em, y qué pasa, hermanos, y así José, pues no llega a ser hasta prácticamente como el faraón, ¿no? De Egipto, ¿no? El que mandaba, porque el faraón literalmente, pues él estaba en segundo plano, ¿no? El que mandaba ese país era José. Y así, hermanos, en eso me estoy poniendo a pensar, hermanos, en que uno se propone, le dice a Dios, utilízame como un instrumento, y entonces el Señor te utiliza, hermano, usa tu boca, usa tu pie. Después te admiras, ¿no? ¿Cómo he hablado, ¿no? A esas personas y a uno y al que está vendiendo, al que, no sé, el Señor te utiliza, ¿no? Entonces, porque le damos permiso a Dios para que Él nos utilice, ¿no? Entonces el Señor pues hace eso. Eso es importante, hermanos, ¿no? Proponerse, decidir, orar en ese, personalmente cada uno, ¿no? No por obligación, sino porque realmente pues uno quiere tener ese privilegio, bueno, es un privilegio, por eso dice la trascendencia, ¿no? De la gran comisión. Es importantísimo, ¿no? Esta gran comisión que el Señor hace en los textos que hemos leído, ¿no? Por tanto, y dice el Señor, ¿no? Claro, ahí la orden es, ¿no? De que todo el que realmente es discípulo entiende que no debe dudar, ¿no? Frente a esa orden. Más bien una persona que todavía no es discípulo, entonces todavía lo medita, lo piensa, todavía, ¿no? Porque todavía no es discípulo del Señor, ¿no? Recién está conociendo a Dios seguramente y está evaluando, ¿no? Pero el que es discípulo, o sea, que el que está entregado al Señor, pues no, no puede decir no, porque un discípulo está entregado completamente su vida al Señor, ¿no? Bueno, participen, pregunten, hermanos. Vamos a dar lectura entonces a la lección de hoy día. Hermanos, dice aquí la lección, a lo largo de la historia, ¿no? Dios siempre ha contado con personas que representaron fielmente su carácter, hermanos. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí, hermanos? Que a lo largo de la historia lo que Dios ha estado buscando siempre, que cosas, hermanos, en este mundo ya ha caído en pecado, que haya pues personas o un pueblo o la iglesia como ahora, ¿no? Que muestre fielmente, ¿qué cosa quiere Dios, hermanos? Que mostremos fielmente su carácter, su carácter. A lo largo de la historia, Dios ha estado utilizando, ha querido instrumentos o canales, ¿no? Que muestren fielmente su carácter, ¿no? Del Señor. Y en obediencia, hermanos, en obediencia, siguieron pues sus propósitos, ¿no? En obediencia, estas personas que fueron llamados por Dios fueron obedientes, pues, y así los propósitos de Dios se han cumplido también en esos tiempos, ¿no? Y ahora también. El pueblo de Dios, hermanos, son
quienes han sido llamados, dice, y que han aceptado su invitación a ser partícipes de su gracia. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de un pueblo de Dios, hermanos, ¿no? ¿Quiénes son, pues, el pueblo de Dios? ¿Quiénes forman el pueblo de Dios, hermanos? Siempre se habla de un pueblo de Dios, o la iglesia también es el pueblo de Dios, pues, hermanos, ¿no? Dice aquí, ¿no? Son quienes han sido llamados. Entonces, el pueblo de Dios está conformado por aquellos que hemos sido llamados, hermanos. Nos ha llamado Dios. O sea, el mensaje nos ha llegado de alguna manera y nos damos cuenta que Dios nos ha llamado. Y hemos aceptado esa invitación del Señor, ese llamado hemos aceptado. Entonces, el pueblo de Dios está formado por aquellos que hemos sido llamados y hemos aceptado su invitación y somos partícipes de su gracia. O sea, esta gracia, esta misericordia que ha tenido para con nosotros Dios, lo compartimos también con nuestro prójimo, ¿no es cierto? Participamos en ello, ¿no? Entonces, está hablándonos de eso, ¿no? Del pueblo de Dios. ¿Quién que es el pueblo de Dios? Todos ellos, dice, han sido y continúan siendo instrumentos de Dios. Entonces, todos los que conformamos, dice el pueblo de Dios, entonces continuamos pues siendo instrumentos de Dios para el cumplimiento de su misión. Entonces, Dios está utilizándonos a su pueblo, a la iglesia en este caso, para el cumplimiento de su misión. Antiguamente se decía el pueblo de Dios, ahora se dice iglesia al pueblo de Dios, ¿no? Por lo tanto, nos dice aquí, hermanos, lean el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, y Deuteronomio 7, versículos 6, 11 y 12. Hay que responder la pregunta, ¿cuál, dice aquí, era el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el propósito original, dicen, ¿no? De Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? Si alguien quiere leer, hermanos, Génesis 12, 1 al 3, si tienes otra versión, sería excelente, hermano, que puedas leer. Pues hay que responder esa pregunta, ¿no? ¿Cuál era el propósito original, ¿no? Que Dios tenía para su pueblo, ¿no? ¿Qué propósito, qué objetivo, ¿no? Tenía Dios, ¿no? Con su pueblo, ¿no? Recordamos que antiguamente, pues, Dios tenía un pueblo, eligió un pueblo, tuvo un pueblo, ¿no? Pero ¿con qué propósito, pues, él tuvo pueblo en esta tierra, ¿no? Caída en pecado. ¿Para qué tener un pueblo? ¿No? Entonces, esto hay que entender, hermanos, leyendo este texto bíblico. Leo, Génesis, leo, a hermano. ver, por favor. Sí, hermano, por Mi favor. versión dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? El texto bíblico. Y no sé si alguien puede decir ya, hermanos, al escuchar este texto bíblico, ver el propósito que Dios tiene para elegir a una persona que es Abraham en este caso y decirle las cosas que está diciendo ahí, hermanos. ¿Qué le está diciendo, no? O sea, ¿cuál es su propósito ahí? Vemos en el texto bíblico, a ver si alguien capta la idea, hermanos. O le leemos otra vez. La intención de Dios era bendecir al mundo a través del pueblo que él había escogido. Muy bien, hermana Mónica, ¿no? Hay una palabra que se repite bastante, bendición, ¿no es cierto? O sea, que lo que Dios quiere es bendecir y al final está mencionando, ¿no? Bendeciré, dice, o sea, a través de Abraham, del pueblo que formaría, de una nación que formaría, sería una bendición a los que te bendijeren. Bueno, al final dice, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren, miren, y a los que te maldijeren, dice, maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto, hermanos, si pensamos, razonamos, hermanos, eh, se está cumpliendo, pues, hoy en nuestra vida, en nuestras vidas, ¿no? Lo que está indicando acá, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, por creer, así como Abraham creyó, aceptó el llamado, salió, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Es como que a nosotros nos dijera, imaginémonos, ¿no? Que nos diga, sal del mundo de pecado, ¿no? Sal de todo esto, de esas costumbres, de esas tradiciones, ¿no? Más o menos es la idea, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela. Literalmente, Abraham tenía que salir de ese lugar que seguramente había costumbres ah, paganas, ¿no? Y entonces dice, vete de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. Aunque Abraham no sabía a dónde iba a ir, pero le dice, yo te voy a mostrar, pero sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, abandona a toda tu familia. Bueno, él salió pues, con su esposa y con su sobrino también, ¿no? Porque era huérfano, ¿no? Hermano Y Josué, así, con lo que tenía, ¿no? Y sí, hermana, continúa. eh, bueno, Dios quería que, que nosotros, a ver, Dios quería en este caso del pueblo de Israel que ellos fueran un ejemplo para las demás naciones. Ojalá las otras naciones fueran a ver por qué eran tan prósperos ellos. ¿Ah? Hay un versículo en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así, cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. Me hace recordar lo que pasó con Salomón cuando va la reina de Saba, que había escuchado la fama, ¿cierto? Y la sabiduría del rey Salomón, y va para allá ella misma a probar y ver con sus propios ojos esta sabiduría del que todo el mundo hablaba. Eh, Dios quería eso para el pueblo de Israel, que todos vieran que eran un pueblo sabio, que eran un pueblo inteligente, porque obedecían a Dios y Dios les bendecía también. Entonces era para que los demás vieran cómo era, por qué eran ellos tan bendecidos y quisieran hacer lo mismo. Muy bien, muy bien. Así es, hermanos, pues Dios quería manifestarse siempre desde antes a través, pero en este caso, en este mundo de pecado, a través de, por ejemplo, Abraham, de un pueblo que se formaría, ¿no? Por la familia de Abraham, porque era un creyente en Dios, ¿no? Y justamente Dios le hace las promesas, ¿no? Si aceptas ese llamado, Abraham, pues de ti voy a hacer una nación grande y te bendeciré. O sea, las bendiciones de Dios está cuando aceptamos el llamado, cuando obedecemos lo que Dios nos dice, ¿no? Y Abraham pues obedeció, ¿no? Ni siquiera sabía dónde iba a ir, pero él seguía el camino, ¿no? Y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. Lo recordamos a Abraham como el padre de la fe, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cómo no, hermanos, pues si tú, hermano, o sea, en la práctica tú eres una persona que dice la verdad, ¿no? No miente. ¿Cómo no vas a hacer bendición donde estás, hermano? En tu familia, en el lugar donde tú vives. La gente va a ver la luz si tú o yo no somos adúlteros, ¿no? Somos fieles. Como dicen, no cometerás adulterio. Entonces, también eso está viendo la gente. Y eso es la luz.
Entonces es una bendición, no solamente para tu familia, sino para todos los que te ven. Ven una luz ahí que dice, no robarás, tú no robas, ¿no? Por nada, ¿no? Y eres una bendición en un mundo donde todo es corrupción. Entonces es una luz, o sea, y así. O sea, Dios elige así a personas, un pueblo, que obedezca todo lo que dice, y entonces, lógicamente, sí o sí, hermanos, las bendiciones vienen, y como era, hasta económicamente, era pues Abraham una persona económicamente también próspera, y así los. De hecho, hermanos, ¿no? Todos los que obedecen los mandamientos de Dios, como dice su palabra, van a ser prósperos, cabeza y no cola, dice así, ¿no? Bueno, más que todo, hermanos, pues la luz o el carácter de Dios es el propósito de Dios manifestar, ¿no? Para que la gente pues se acoja también a Dios, ¿no? O se vuelva a Dios. Bueno, estoy tratando de entender, hermanos, lo que dice aquí el texto bíblico. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, siéntase libre, hermanos, para participar. Hermanito, Sí, por favor, hermana. buenos días con todos. Bendiga. Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuesen como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres, ¿no? Y así el llamado dirigido a Abraham, el Señor, ¿no? Lo que le dijo, ¿no? Te bendeciré y serás bendición. Entonces acá la misma enseñanza fue repetida por los profetas también, ¿no? Vemos. Y vosotros sois la luz del mundo, declara Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 5, 14, 16. Y estos últimos días, la obra de Dios en la tierra ha de reflejar la luz que trajo Cristo al mundo. Esta luz ha de disparar las densas tinieblas de los siglos. Hombres y mujeres que están en las tinieblas del paganismo deben ser alcanzados por quienes están antes en una condición similar de ignorancia, pero que recibieron el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Estas naciones paganas aceptarán ávidamente la instrucción que se les ha hecho de dar el conocimiento de Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanita. Gracias. Muy bien, así es pues, hermanos. Y continuamos con Deuteronomios capítulo 7. Ahí algunos versículos leemos, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Miren lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, Deuteronomios. Está diciendo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Bueno, inspirado por Dios, escribe pues Moisés, ¿no? Este libro de Deuteronomios, y aquí se está haciendo mención al pueblo, a este pueblo. O sea, la iglesia, en este caso, hermanos, esta iglesia también es una iglesia santa, santa para Jehová nuestro Dios, así como dice, ¿no? De Israel, el pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, nos ha escogido, hermanos, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hermanos. Y continúa, dice, guarda por tanto, ahí está aclarando, hermanos, ¿no? Haciendo un llamado para el pueblo de Israel y para nosotros también. Guarda por tanto los mandamientos, guarda, obedece por tanto los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas, ¿no? Por haber oído estos decretos y haberlos guardado, o sea, hemos escuchado y lo guardamos, hermanos, todos decretos, mandamientos de Dios. Ahí miren lo que dice,
y haberlos guardado y puesto por obra, o sea, lo practicamos, ¿no? No es solamente teoría. Entonces Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea, toda promesa de pacto que Dios da, entonces Dios está diciendo que eso va a también Dios cumplir, cumplir. Seguramente alguien se pregunta, ¿no? Y dice, pero ¿qué pasa si nosotros no, no cumplimos, pues no guardamos, no lo ponemos por obra, las cosas que Dios nos dice? Entonces el Señor, hermanos, guardará con nosotros el pacto o lo romperá o lo desechará, hermanos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Creen ustedes que si nosotros, pues aquí, hermanos, como dicen, ¿no? Porque aquí está claramente diciendo, por haber oído, o sea, si uno escucha, ¿no es cierto?, estos decretos y lo guarda, lo pone por obra, entonces como consecuencia de escuchar y practicarlo, entonces ahí viene, ¿no? Que Dios guarda contigo el pacto se mantiene, los compromisos, las promesas se mantienen, hermanos, estas promesas, la misericordia que ha jurado Dios a nuestros padres, pues lo mantiene Dios. Pero bueno, lógicamente aquí fácilmente entendemos que si no escuchamos, si no lo guardamos, si no lo ponemos por obra, hermanos, pues Dios no puede guardar ya el pacto con nosotros, ¿no? Así que ya la misericordia de Dios también ya no va a estar pues con nosotros, ¿no? A ver, alguna participación de parte de ustedes, hermanos, alguna pregunta, porque cuando uno lee la palabra de Dios, hermanos, este, a veces se pone a reflexionar y entonces uno medita y dice, ¿no? Por ejemplo, yo hago una pregunta, hermanos. Salomón fue bendecido porque Dios le dio sabiduría, pero este joven hizo grandes cosas, ¿no? Los propósitos de su padre David también hizo el templo maravilloso, hermanos. Un templo de oro, hermanos, pues prácticamente una maravilla. Y donde Dios hace un compromiso, incluso que Él va a estar allí y todo. Pero pregunto, hermanos, pero entonces, ¿por qué Dios permitió que los babilonios vengan y lo destruyan, lo quemen, lo destruyan completamente, lo conviertan así como un basurero, digamos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ha pasado con las promesas de Dios? Que las personas que iban a orar allí y tantas cosas, Dios iba a Hermano escuchar, Wilson, pero ¿por qué sucedió eso? A ver, sí, hermano. una preguntita, hermano. ¿Desde cuándo el pueblo de Dios es, no? Porque más antes eran personales nomás, ¿no? Empezando de Abraham. Pero ¿desde cuándo es el pueblo de Dios, hermano? Muy bien, ahí, hermanos, hay una pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo existe, pues, no, el pueblo de Dios? Tal vez así como pueblo, ¿no? Literal, ¿no? Eh, no sé. A ver, Bueno, hermanos, si justo al... hermano Marcelino, por favor. cuando revisamos la historia bíblica, nosotros vemos desde el Edén se van dividiéndose dos grupos, unos que obedecen a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios exactamente como Dios había indicado, ¿no es cierto? En este caso Abel, pero fue muerto por Caín, pero Dios levantó en su lugar a Set, de allí vienen 10 generaciones hasta Noé. Noé fue hallado justo delante de Dios y luego vino el diluvio. También Dios eligió dentro del pueblo de los hijos de Noé, Sem, los semitas, pero cuando el hermano justo leyó, ¿no es cierto?, sobre la vida de Abraham, la señora White en su escrito dice que si algún tiempo más se demoraba Abraham de salir, entonces también Abraham se hubiera vuelto idólatra, porque su padre, Nacor creo era su padre, este, y ya estaba adorando otros dioses, ya tenía ya dioses. Entonces, a tiempo Dios lo llamó y salió obediente.
y Dios hizo un pacto con él y viene a ser el padre de la fe y sabemos la historia, ¿no? Pero Dios siempre ha tenido un pueblo en todo tiempo. Hasta el tiempo final, Dios tiene un pueblo que obedece a Dios, que camina en los principios de Dios, va representándose, va formándose los canales de bendición para todo el mundo. Muy bien, gracias, hermanos. Entonces ahí está la respuesta, hermano, de que siempre Dios ha tenido un pueblo, ya desde la creación mismo, hermanos, pues su pueblo, pues era Adán y Eva, pero entraron en pecado ahí, se apartaron de Dios, pero Dios siempre se ha querido manifestar, ¿no? A la humanidad pecadora, ¿no? A través de hijos obedientes, ¿no? Que creían en Él y que ponían en práctica lo que Dios decía. Entonces, ahí está, por ejemplo, Abel, que fue asesinado, ¿no? Por su hermano Caín, ¿no? Luego viene Set, y así los hijos de Dios, dicen, ¿no? Y a diferencia de ellos, está pues los hijos de los hombres, dice así, ¿no? Aquellos que como dice la palabra, paganos, que creen en ídolos, creen, o sea, el diablo, ¿no? Que se presentaban, ¿no? Como un supuesto Dios a través de los ídolos, y ellos se iban por ese camino, ¿no? Pero había un pueblo, siempre ha habido, y ahora también la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces tenemos que ponernos a pensar nosotros también si somos parte o no somos parte del pueblo de Dios. Porque, hermanos, yo me sorprendo realmente de que Dios es justo, hermanos. ¿Cómo es posible, hermano? Porque hay un capítulo de Deuteronomio 28 donde habla de bendiciones para los obedientes y maldiciones para los desobedientes, hermanos. Y entonces el templo de Israel, el templo, bueno, que construyó Salomón, un templo de oro maravilloso, donde estaba la presencia de Dios, hermanos, fue destruido justamente porque fueron desobedientes, pues, al Señor. Entonces uno encuentra ahí que el pacto se rompe, pues ahí, ¿no? O sea, las personas que desobedecen lo rompen, y entonces por eso es que la consecuencia de la desobediencia es eso, ¿no? Y Dios no puede estar allí. Y ese templo maravilloso de oro fue destruido, ¿no? Ahí por Nabucodonosor. Y así a lo largo de la historia vamos viendo, hermanos, ¿no? Que lo que dice Dios, ¿no? Que Dios guarda el pacto, la misericordia que ha jurado a nuestros padres, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a sus mandamientos, pongamos por obra. De otra manera, vienen las maldiciones, hermanos. Eso es una ley, es un principio, hermanos, que eso no lo podemos borrar. Por eso dice, no os engañéis. A Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No importa que seamos pastor de la iglesia, ¿no es cierto?, consagrados, seamos doctores en los evangelios, somos los máximos líderes, no sé, ¿no? Pero si nosotros, hermanos, somos desobedientes, no ponemos por obra las cosas que Dios dice, rompe Dios el pacto, hermanos. En vez de bendiciones, nos vienen maldiciones, porque es palabra de Dios la que dice, hermano. Entonces esto tenemos que entender, hermanos. A veces no logramos entender esto y a veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué estoy así yo? Entonces, puede haber pruebas, ¿no? Como Job, que Dios permite que uno pase pruebas siendo obediente, pase pruebas, pero eso es para mejorar, pues, hermanos. Pero a lo largo de la historia, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos realmente que este pueblo fue desobediente, desconfió de Dios. Por eso tenía muchas, dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero hay una respuesta, pues hermanos, ahí está la palabra del Señor que estamos leyendo. Bueno, dice el comentario de la lección, si quieren participar, hermanos, prendan su micro, participen, hermanos. El pacto, dice, de Dios, hermanos, con Abraham y sus descendientes tenía un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito específico, hermanos, este pacto de Dios con Abraham y su familia y sus descendientes, ¿no? Fueron llamados, creados y comisionados para ser agentes de la misión de Dios. Agentes de la misión de Dios. Ahí está, hermanos, la palabra agentes de la misión de Dios.
Ya hemos estudiado, hermanos, y ya sabemos que la misión de Dios, ¿qué es, hermanos? Salvar a las personas, ¿no? Salvar. ¿Quién no ha hecho? Ya hemos visto, hermanos, todo lo que se ha dicho desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo Dios salvaría, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo, que era simbolizado mediante el corderito en el pueblo de Dios que se sacrificaba, ¿no? Por los pecados de los israelitas. Entonces, el Señor Jesús moriría así por los pecados de toda la humanidad. Entonces, esa es la misión de Dios, ¿no? Y persiste Dios en esta misión. Por eso ahora nos tiene a nosotros también como agentes, como instrumentos, ¿no? Entonces, ahí está. El pacto de Dios con Abraham y sus descendientes tenía un propósito especial. ¿Cuál era el propósito? Pues fueron llamados, creados y comisionados para ser agentes de la misión de Dios. Canales de la bendición, dice ahí, hermanos, canales de la bendición, dice, ¿no? Para las naciones, ¿no? Canales de la bendición. O sea que el Señor en este caso, aplicándolo a nosotros, Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos, hermanos, para ser canal de bendición para nuestro entorno, hermanos. Y nos dice aquí, comparen con Deuteronomio 28, Isaías 49, y ahí están los versículos, hermanos, y le damos lectura. Dice así, en Deuteronomio 28, justamente ahí donde habla de bendiciones y de maldiciones, hermanos. Cuando uno lee este capítulo, hermanos, pues realmente uno puede, como se dice, uno te caes de espalda, ¿no? Dice, ¿cómo? Dices, ¿no? O sea, dice claramente, hermanos, así como dice bendiciones, también habla de las maldiciones, hermanos. Entonces, ahora, dice aquí en el versículo 10, y verán, dice, todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, dice, ¿no? Como ya lo explicó nuestra hermana Mónica, ¿no? Que el pueblo de Dios cuando es obediente, lo pone por obra todos los mandamientos de Dios, entonces la gente ve en ese pueblo, ¿no? Dice ahí, el nombre de Jehová se manifiesta ahí y que es invocado por ti, dice, no, claro, porque el pueblo de Dios o la iglesia invoca el nombre de Dios. Y entonces hay un temor, ¿no? Hay un temor de las personas, ¿no? Cuando ven en la iglesia que la presencia de Dios está allí, entonces hay un respeto de la persona. Por más que sea ateo o lo que sea, tiene ese temor, ¿no? Ese temor, porque realmente está viendo ahí la gloria de Dios en la iglesia, hermanos. Bueno, así en el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, eso es cuando es obediente, pero cuando es desobediente, hermanos, el pueblo de Dios, ahí sí, hermanos. Es terrible cuando uno lee eso, hermanos, pues no las maldiciones, imagínense que el cielo se convierta como de un metal, acero, que no hay lluvia, nada. La tierra donde tú vas a cultivar también es, digamos, de hierro, digamos, de metal, no produce nada. Y así, y habla acerca de que todas las enfermedades, las plagas, todo. Si tú eres desobediente, él dice, ahí están las maldiciones. Así dice, hermanos, la palabra, capítulo 20. Es palabra de Dios, hermanos. Entonces, no es un asunto de juego acá, ¿no? De que, no. Y es un asunto de tomar una decisión, ¿no? De si uno realmente se acoge a Dios, ¿no? Que Él está propuesto a salvarnos, pues Él dice, te voy a bendecir en todo. Vamos a ver un texto bíblico importante luego, hermanos, para que veamos la misericordia y el amor de Dios que tiene también por nosotros, ¿no? Los pecadores. Vamos a ver eso. En Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, dice, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermanos, cuando Dios elige a Abraham, de Abraham viene un pueblo, y de ese pueblo viene la simiente, pues hermanos, de Abraham. La simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. Y cuando uno lee este capítulo, hermanos, de Isaías 49, y en Isaías, hermanos, están las profecías, ¿no?
hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero también del pueblo de Dios. Entonces, cuando uno lee, yo he estado leyendo, hermanos, y entonces veo ahí como que está mezclado ahí, ¿no? Está hablando a la vez del pueblo de Dios y a la vez también de nuestro Señor Jesucristo como el siervo, ¿no? Y como pueblo nos está hablando a nosotros como siervos también del Señor, nosotros. Entonces, si lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, dice acá, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. En este caso, si lo aplicamos ahora, hermanos, tenemos un grupo, una iglesia donde estamos y Dios nos quiere usar como instrumento, porque es el Señor, pues el mayor interesado, solamente nosotros, instrumentos, sus siervos. ¿Para qué? Para restaurar el remanente, hermanos. El remanente viene a ser lo que ha quedado en estos últimos tiempos, la iglesia del Señor, ¿no? La iglesia que ha quedado en este mundo, ¿no? Restaurar, de repente está caído, defectuoso, no se ha olvidado de repente de hacer las cosas, el mandato de Dios, pero hay que restaurar, hermano. Y está hablando también a la vez del Señor Jesús. También te di por luz, dice, de las naciones. Como dice, nos dice a nosotros también, ustedes son la luz de este mundo. O sea, a través de nosotros como instrumentos, ¿no? El Señor Jesucristo ilumina, pues, ¿no? Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación, dice, ¿no? Y ese, ahí está el Señor Jesús, hasta lo postrero de la tierra. Hermano, Sin justo, embargo, sí, hermano, justamente está continuando ese pensamiento que acaba usted de leer. Dice, si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte, en vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz. Los miembros de la iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las almas. Y así este Evangelio del Reino sería pronto llevado a todo el mundo. La cruz del Calvario debe levantarse en alto delante de la gente para que absorba sus espíritus y concentre sus pensamientos. Entonces todas las facultades espirituales se vivificarán con el poder divino que viene directamente de Dios. Se concentrarán entonces las energías en una actividad genuina por el Maestro. Los que obren enviarán al mundo rayos de luz como agentes vivos que iluminen la tierra. Discurso Maestro de Jesucristo, página 38 al 40. Eso mismo amén. nos está clarificando lo que acabas de leer, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Marcelino, ¿no? Bueno, hermanos, sí, pues me está haciendo recordar a mí también, las decisiones que uno toma en su propia vida, pues, hermanos. Puede haber iglesias así grandes, hermanos, iglesias grandes donde hay muchos, no sé si recuerdas, hermano Marcelino, nosotros cuando fuimos o sea, al norte con el grupo instrumental y así, ¿no? Y llegamos a la casa de una hermana ahí en el norte y tú creo, hermano, dijiste con mucha alegría, felicidad, ¿no? Hermana, en la iglesia allá en Pardo nos estamos reuniendo dos grupos. Nosotros somos el primer grupo y hay otro grupo, nosotros somos quechuas y otro grupo en castellano, que esto feliz. No sé quién contaba tú, hermano. Y la hermana, ¿qué dijo? Dijo, pues, ociosos, dijo, ¿no? O sea, ustedes son unos ociosos. Dice, ¿cómo pueden estar dos iglesias en un mismo lugar? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, eso es lo que estaba citando, hermanos, esos comentarios, de que no se trata que nosotros estemos. Hay una iglesia, digamos, voy a ir a la práctica, donde la iglesia principal, donde están viniendo hermanitos de lejos, ¿ya? Y hay un grupito ahí donde está ese hermano, pero se viene a la iglesia principal.
¿Y por qué no está en el grupo pequeñito que apenas está desarrollándose? ¿Por qué no apoya? Eso está haciendo, ¿no? Que hay personas o hermanos que se agrupan, ¿no? Y no quieren hacer la obra, porque tienen amistad de repente ahí en la iglesia principal, o no sé, ciertos privilegios que hay. Porque un grupo pequeñito, hermanos, ¿qué sucede? Yo recuerdo que siempre hemos estado saliendo a un grupo pequeño, ahí yo y mi esposa y mi hijita más, a formar grupos. Mi esposa tenía que ser maestra de cuna y así, a medida que crecía mi hijita, ¿no? Infante, primario y así, en todo grupo que hemos estado, ella era la maestra para educar a la vez a mí. Mi hijita no ha conocido una iglesia grande. Ahora sí que ya es profesional y todo, ahora es maestra de una iglesia grande, sí. Pero porque ella decía, no, ¿por qué no he estado en una iglesia grande, no? Para que tenga mi propia maestra también, ¿no? Pero así hemos estado en grupos, en grupos, en grupos, y así formando, construyendo un templo. Entonces a eso se está refiriendo, ¿no, hermanos? Y yo recuerdo también que en algún momento en nuestro grupo, hermano, ahí entonces vimos pues, ¿no? Que hay hermanos que estaban viniendo desde Tupac Amaru, ¿no? En el Cusco. Y ahí ya teníamos creo, un terrenito y entonces dijimos, le hicimos una chocolatada a los hermanos que vivían en ese sector, le hicimos la despedida, aunque con llanto y lágrimas, le decimos, ya, ustedes ya no vienen más aquí, se quedan allá. Y en su casa del hermano, pues no, Turpo, recuerdo, ¿no? Que ahí se reunían, un grupo, y ahora es una iglesia grande, ahí un templo grande. Y así, a otros se han ido a otros lugares y a otros lugares y a otros lugares. Entonces, la cita que está mencionando nuestro hermano Marcelino va en esa dirección, ¿no? Que nosotros debemos esparcirnos por todo el mundo, hermanos, que Dios nos utilice a donde nos lleve, ahí formemos, ¿no? Trabajemos. ¿Qué estamos haciendo yéndonos a la iglesia central, ahí, pudiendo hacer la obra misionera en el lugar donde estamos o en la casa donde estamos, formar un grupo pequeño y hacer una iglesia? Bueno, gracias, hermano. Entonces, bueno, eso es lo que el comentario que se estaba mencionando. Bueno, voy a continuar. Dice, sin embargo, fueron elegidos dentro de una relación de pacto con Dios, basados en una condicionalidad implícita de fe y obediencia. Sí, pues el pacto, hermanos, es bajo una condición de que el pueblo que cree que debe tener fe, pues, ¿no? Eso está implícito ya, o sea que ya ni se dice, pero se supone, ¿no? Que ese pueblo de Dios, tiene fe en Dios y es obediente a Dios, es obediente a Dios. Y hay textos bíblicos, hermanos, vamos a ver acá, dice en Génesis 22:16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, hermanos, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, dice, ¿no? Continúa, ¿no? Ahí, vamos a ver si pues continúa. En tu simiente, o sea, en Jesús, ¿no? Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Miren, hermanos, cuánta alegría, cuánta felicidad dio a Dios que Abraham obedeciera la orden de Dios. Dios, ¿qué le dijo? Mira, lo que tú más amas es este hijo que te he dado, a Isaac, tu único hijo de Sara. Y es un milagro. Ahora lo amas tanto a este tu hijo. Entonces, ahora lo que te pido, le dice a Abraham, sacrifícame a este tu hijo, llévalo allá al monte donde te voy a indicar y ahí me lo sacrificas para mí. Dice. ¿Qué hace Abraham, hermanos? ¿Qué harías tú si así nos dice a nosotros Dios? Que sacrifiquemos literalmente a nuestros hijos, ¿no? Bueno, Abraham no veo en la Biblia que ha dudado, no, que ha comentado con alguien, nada, hermanos. Él creía plenamente en Dios y obedeció. Y con su hijo se fue, y sus siervos agarró sus animalitos, llevó la leña, el cuchillo, el fuego. Y ahí el hijo también, que fue educado en la obediencia, el hijo se dio cuenta y dijo, papá, nos estamos olvidando algo. ¿Dónde está el corderito para el sacrificio?
tenemos el cuchillo, el fuego, la leña. Dios se va a proveer, hijo, no te preocupes, le dice, ¿no? Y fueron, y pues Abraham lo agarró a su hijo, y el hijo se dejó agarrar. Un jovencito se hizo atar, entendió que él iba a ser el corderito, iba a ser sacrificado, y estaba dispuesto, y ahí Abraham ya pues ya estaba por meter el cuchillo en cortar el cuello, estaba bajando la mano, y el ángel le detiene la mano. Entonces dice, y entonces ahí es donde el Señor le dice a Abraham, ¿no? Por mí mismo he jurado, Dios hace un juramento por sí mismo, Dios jura, dice Jehová, ¿no? Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, dice, le hace la promesa, pues es así, hermanos, es condicional, es que Dios nos elige así, que nosotros estamos dispuestos a entregar completamente todo, ¿no? Todo, todo, todo. Y así fue Abraham. Y los que creen, ¿no? Son hijos de Abraham también, pues así como creemos, ¿no? Entonces dice así, ¿no? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, en la simiente, hermanos, es pues nuestro Señor Jesucristo, que vendría de Abraham. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a través de Jesús, hermanos, con Jesús somos benditos, pues, hermanos. Por cuanto obedeciste a mi voz, dice ahí, ¿no? El Señor a Abraham. Hermanos, este proceso de atraer, dice, ¿no? O sea, el comentario de la lección dice, este proceso de atraer a las naciones circundantes hacia Israel fue la estrategia misionera de Dios en el Antiguo Testamento. O sea que aquí nos está haciendo ver de que a través de ese pueblo obediente, así como Abraham, entonces la gente vería, ¿no? Cómo ese pueblo, como fruto de su obediencia, era pues bendito, ¿no? Y entonces la gente se acercaría, como hizo mención, no sé, nuestro hermano Marcelino, creo que la reina de Saba, incluso al ver, ¿no? La sabiduría que tenía el rey Salomón y todo ello, ¿no? La prosperidad que tenía ese pueblo de Israel. Ella fue a ver, ¿no? Cómo es esta maravilla, ¿no? Que cuentan todos. Entonces así la gente se acercaba al pueblo de Dios, ¿no? Lo admiraba. El mundo de ese entonces, pues lo admiraba, pues al pueblo de Dios. Pero cuando los líderes, incluso este Salomón, desobedeció a Dios, ahí sí se rompió todo el pacto, pues hermanos, ¿no? Dice aquí, en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, la misión de Dios continúa, pues es el mismo, hermanos. Solamente con una añadidura aquí, el Señor y Salvador resucitado, hermanos, pues que antiguamente era una promesa, nomás era un símbolo, pero ahora el Señor y Salvador resucitado lanza ahora pues una nueva estrategia y dice, ¿no? El Señor, esta estrategia misionera en Mateo 28 que ya hemos leído, hermanos, dice ahí pues y Jesús ya resucitado, dice a sus discípulos y les dice, ¿no? No solamente que seamos luz en esta tierra, hermanos, no, sino que ahora sí, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, y dice, ahora sí, vayan ustedes y hacer discípulos a todas las naciones. Así que, hermanos, donde estemos, donde vivimos, donde Dios nos ponga, ahí tenemos que hacer discípulos, pues, hermanos, en el entorno donde vivimos, hermanos, en el entorno de nuestro trabajo y todo ello. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, es una tremenda responsabilidad ahora para cada uno de los que estamos aquí en esta sala, hermanos. Bueno, hay una última pregunta, hermanos, que está haciendo mención. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con tu grupo, con tu iglesia? ¿Dónde estás tú? Y aquí está diciendo claramente que prácticamente que estemos preparados ya para la segunda venida del Señor Jesús y preparemos un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, reavivarnos pues con la iglesia, animarnos, hermanos. Si hay un hermano caído, levantarlo, ¿no? Y que pueda ser otra vez obediente a Dios, que crea en el Señor.
Entonces, esa es nuestra tarea. Ahora creo, bueno, cada uno responderá pues esa última pregunta que vamos a ver. Pero en el Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está dispuesto, hermanos, el Espíritu Santo que nos da para tener ese poder, ¿no? De poder hacer pues las cosas que Dios dice. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, hermanos, está la promesa del Espíritu Santo para que nosotros testifiquemos en la familia donde estamos ahí, en el barrio donde estamos, en el trabajo donde estamos y a donde nos lleve el Señor, ¿no? Como dice en Jerusalén, que es el lugar donde está, y en Judea y en Samaria, yendo más afuera, y hasta lo último de la tierra, donde sea posible. En la que los discípulos de Cristo, que constituyen pues la iglesia, salen a la misión por todo el mundo, en lugar de que, como ocurría con el antiguo Israel, el mundo el mundo fuera a ellos, dice, ¿no? O sea que como que antiguamente el pueblo de Israel era como el imán que atraía, ¿no? A las personas. Pero ahora está diciendo que aparte de que seamos así como el imán, que atraigamos a las personas, también vayamos, ¿no? Afuera, hermanos, ¿no? A buscar a las personas, no predicar el evangelio a todos, escuchen, no escuchen, pero a todos prediquemos, hermanos. La misión no se originó con la iglesia, dice, al contrario, dice, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a su iglesia para llevarla a cabo. En otras palabras, hermanos, que la iglesia simplemente es un instrumento de Dios. Es un instrumento de Dios. Nosotros somos simplemente instrumentos de Dios. Dios es el que está haciendo, ¿no? Esto de la salvación de las personas. Solamente nosotros somos un canal. Sin embargo, cabe una pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es la misma que la de aquel que llamó la iglesia a la existencia. ¿Cuál es, hermanos? Dice así el Señor Jesús, da respuesta a esta pregunta, porque el Hijo del Hombre vino pues a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, el Señor vino pues a esta tierra, Dios mismo vino encarnado a esta tierra y a través del Hijo buscó pues, ¿no? Y es que este de buscar, hermanos, por ejemplo, pienso yo en el Gadareno, este endemoniado de Gadara, hermanos. Miles de demonios, pero había una pizquita seguramente de fe en este hombre. Y justamente el Señor, en el plan no de salvar, buscar a la gente, va en busca de esa persona individual, ¿no? Porque había un deseo en él de ser libre de los miles de demonios que dominaban. Estaba enloquecido este hombre. La samaritana, también una mujer que tenía en esa esperanza de ver al Salvador, al Mesías. Una mujer que tenía 5 maridos, bueno, una mujer que también está en el pecado, pero dentro de ella había ese deseo. Y justamente, personalmente Jesús se presenta y le dice, yo soy el Salvador que tú esperas. Y viene, él entiende, sabe, hermanos, entonces, ¿quién está con ese deseo, no? Le está clamando, está necesitando, ¿no? Y el Señor se presenta ahí y nosotros somos el canal que nos pone ahí, en ese lugar. Por eso hay que orar en esa dirección, que el Señor nos utilice y nos ponga en el lugar donde el Señor ve que es necesario que estemos allí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de la iglesia, buscar y salvar lo que se había perdido, hermanos. Aunque ninguno de nosotros en la iglesia puede salvar a nadie, claro. Si podemos y debemos llevar a otros, dice, sí, sí podemos, pues hermanos, y debemos llevar a otros al único que puede salvar. No, nosotros no salvamos, ¿no? Y cuando oramos también nosotros no somos los que curamos a las personas. Vamos al hospital y oramos, ¿no? Decimos, oramos que el Señor les cure y todo, ¿no? Y el que tiene fe se sana, si es posible, inmediatamente. Después Dios ya sabe, pero el que sana es Dios. Simplemente somos un instrumento, nuestra boca lo utiliza, oramos para la sanidad de las personas y los que creen se sanan, pues hermanos.
Entonces, eso hay que entender, hermanos. La salvación no lo damos nosotros, es Dios el que da, solamente somos canales. Llevar a otros al único que puede salvar, y ese es Jesucristo, pues. La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores, pues, ¿no? Que perecen, ¿no? Que están pereciendo. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo, para la eficacia, por la eficacia, dice, de ese amor. Claro, por eso, mostrando el amor de Dios, la gente visualiza ello y pues también ejerce fe en Dios, ¿no? Para su salvación. Qué privilegio y qué tremenda responsabilidad. Es un privilegio, hermanos, que seamos embajadores del Señor, que seamos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Es un privilegio, pero es una tremenda responsabilidad, hermanos. Es una tremenda responsabilidad. Así como cuando uno tiene hijos, es una gran bendición tener hijos, pero es una tremenda responsabilidad educarlos, prepararlos como hijos de Dios, ¿no? Entonces, de igual manera ahora, hermanos, es un privilegio que estemos ahora como iglesia, como hijos de Dios, pero tenemos una tremenda responsabilidad. La misión es para la iglesia lo que el aire es para nuestra vida, hermanos. O sea, nosotros necesitamos de aire, ahí está el oxígeno, respiramos para vivir. Y nuestra misión es así como el aire. Para la iglesia, la misión es como el aire. Si no estamos en esta misión, hermanos, entonces esa iglesia no debe llamarse iglesia. Puede ser un club, lo que sea, si no tiene el propósito de traer almas para el Señor, cualquier nombre que se cambie, pero no debe tener nombre de iglesia, ¿no? Como dice aquí, la misión es para la iglesia, lo que el aire es para nuestra vida, dice. Sin aire morimos, pues, hermanos. Sin misión también, sin esta misión, el propósito que tiene el Señor, pues la iglesia muere, también está muerta, pues no, si no está con el propósito de traer almas al Señor, ¿no? A los pies del Señor. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia, hermano, hermana, que estás en esta sala? Es la última pregunta, hermanos. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? ¿Alguien quiere responder, hermanos? A ver, alguien está sintiendo en su corazón, en su mente, esta tremenda responsabilidad, aún sabiendo que tiene el privilegio de ser hijo de, eres hijo e hija de Dios. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? ¿Alguien quiere participar, hermanos? A ver, hermanos, Hermano Justo. Hermanito, díganme, hermanos, personalmente, Otra cosita, qué es decime lo que una quieren cosa. hacer? ¿Qué es lo que, a ver, qué pueden hacer personalmente para sostener la vida de vuestra iglesia? Contésteme, hermanos, en esa dirección. O sea, tú, hermano, hermana, que estás ahí presente, contéstame. ¿Qué puedes hacer tú? No lo que otros pueden hacer, lo que dice la Biblia, no, sino lo que tú ahora has entendido, ¿tú qué puedes hacer? De repente, lo que tú estás pensando, también otros podemos coger eso, ¿no? A ver, contesten, hermanos. Sí, hermano. A ver, hermana Mónica, nuestra, o hermana, no sé nuestra, quién quiere. nuestra tarea como discípulos es estar preparados, ¿no? Y preparar a otros para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser restaurados a la imagen de Dios y vivir eternamente con Él. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dar a conocer a las personas, llevar el mensaje, ¿no? El mensaje del tercer ángel, ese mensaje es lo que tenemos que llevar, que vino nuestro Señor Jesús a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz para cargar con nuestros pecados, resucitó y ascendió al cielo y Él está ahora con el Padre. Actualmente intercede por nosotros en el santuario y regresará para llevarnos en gloria al cielo. Y finalmente no establecerá en su reino Dios acá en la tierra. Eso es lo que tenemos que dar a conocer al mundo, a las personas, ¿no? Más o Amén. menos resumidamente. Amén, hermanito. Lo que preguntaba, hermanita, es esto, ¿no? Que usted me diga a qué iglesia pertenece, a qué grupo, cómo está su iglesia. Por ejemplo, yo pongo ejemplo, ¿no?
en estos últimos días, hermanos, semanas, estábamos con una tremenda tristeza, porque hay unas hermanas que se han bautizado incluso, ¿no? O sea, no me hablen, dice al pastor, le dice, no, no me hablen, no me digan que van a ayudarme a construir mi casa que se está cayendo. No, ustedes me han prometido, pero no me han cumplido. No me digan nada, nada, ni excusas, no les ha dejado ni siquiera hablar a los líderes. De hecho, ustedes son unos mentirosos, prometen y no cumplen. Ahora, la iglesia cuando se va, así las personas que están con ese primer amor tempranito van y la iglesia está cerrada. Entonces, ¿cómo puede ser eso la iglesia? Y así, nos dice de todo, nos dice nuestras verdades, hermanos. Entonces, nuestra iglesia así, ¿no? Y aunque estamos pocos, no sé, pero el asunto es eso, ¿no? Lo que soy. ¿Y yo qué voy a hacer ahora con esta mi iglesia? A eso está preguntando, dice, ¿qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? Sí, estamos estudiando todo lo que dice Dios, todo. Ahora, pero tú, hermana, ¿qué vas a hacer con tu iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Qué cargo tienes? ¿Estás cumpliendo tu responsabilidad? De repente uno piensa ahora y dice, sí, pues yo no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Estoy yendo a la hora que quiero, o sea, a la hora, no sé. Entonces uno está pensando y recapacita, dice, sí, yo voy a ir ahora temprano, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, para sostener la vida de la iglesia. De otra manera, la iglesia va a estar muerta y conocemos la teoría, maravilla, pero no estamos involucrándonos, comprometiéndonos personalmente nosotros con ese grupito, con esa iglesia. O sea, ¿a dónde estamos asistiendo? Esa es la pregunta que nos están haciendo a nosotros, ¿no? ¿Qué puedes hacer personalmente tú, hermano, hermano, para sostener la vida de tu iglesia? Si alguien quiere responder, hermanos, alguien está reflexionando así, Hermano, pensando. Hermana, por favor. bueno, antes también iba a contestar y creo que en lo personal cada uno debe ser un ejemplo. Yo sé que, a ver, no somos perfectos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero Dios quiere que seamos eso, un ejemplo para los demás. O sea, eso que yo aprendo, vivirlo, vivirlo. ¿Y cómo lo vivo? Lo vivo con amor con mis hermanos. Resulta que hablábamos el otro día con las hermanas en la iglesia también de que si bien es cierto hay muchos que tienen cargos y otros no tienen ningún cargo en la iglesia, todos tenemos algo por hacer en la iglesia. Cuando nosotros, el simple hecho de saludarnos, de darnos una bienvenida, de recibirnos con amor, el hecho de orar los unos por los otros, estamos haciendo algo para sostener la vida en nuestra iglesia. Nosotros no podemos ser un mueble en la iglesia, tenemos que hacer algo. Y si bien es cierto, como lo dije antes, a lo mejor no tenemos cargo, pero no sé, acomodar, qué sé yo, las flores en la iglesia o arreglar el jardín. Hay tantas cosas por hacer en la iglesia, eh, hablando materialmente o físicamente, pero espiritualmente, mis hermanos, cuando el amor se mueve dentro de la iglesia, la iglesia está viva. Cuando no hay amor, los hermanos van, se sientan, escuchan el sermón, se van a sus casas y vuelven tal cual. Eh, Somos todos pecadores, ninguno es perfecto, como dije antes también, pero sí podemos dar un buen ejemplo. Hay una parte en donde Pablo dice, hagan como yo hago. Él se da como ejemplo también. Eh, eh, Él no era perfecto y lo dice, yo soy de los pecadores, soy el primero, pero en cuanto a amor, en cuanto a fidelidad, él trataba de dar lo máximo. Y a eso yo creo que va también enfocada esta pregunta. Nosotros, cuando damos lo mejor de nosotros mismos, de todo eso que nos da Dios, ¿cierto? Eh, Creo que podemos hacer esto que dice aquí, sostener la vida en la iglesia. Amén, amén, hermana Mónica, gracias, hermanos. Bueno, que quede eso, hermanos, también con una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer personalmente para sostener la vida de nuestra iglesia? Bueno, Hermano Justo, muy buenos sí, sí, días. hermanita, buen día, buen día. Bueno, nosotros ahorita acá en Iglesia de Urubamba hemos abierto un campo misionero por Misminay, por Maras. En todo campo, mira que nos estamos cronogramando para apoyarlo y otro en Chinchero, porque no hay pues gente completamente arraigada a sus tradiciones y estamos tratando de entrar también. Entonces hemos
Tenemos un misionero a quien lo estamos apoyando económicamente, que está con toda la familia. Hay pocos que se han bautizado, entonces lo estamos apoyando. Y ahora nos estamos por familia o a lo que podamos juntando ropas, porque en estas, como es campo ya, tienen muchas necesidades de víveres, de ropitas, todo lo que tenemos, y tenemos cronogramados de repente yo con mi familia, con mis hijas, llevarlo todo eso y repartirlo, ¿no? Y también mensualmente apoyarlo, porque también el misionero que está a tiempo completo tiene familia, de donde come, él calza, viste y todo. Entonces, todo eso yo creo que es el trabajo del Señor, lo que nosotros tenemos que hacerlo. Donde nos necesita salir al campo, no estar en la central. Yo creo que desde antes hemos hecho, hermano, y bueno, pues que Dios siempre nos ayude a que seamos con el corazón abierto y dadivosos, y el tiempo que tenemos que podamos darlo al Señor, ¿no? Y bueno, siempre planificando qué llevar, cómo hacer, ¿no? Y también en la construcción de las iglesias, que siempre no estamos tranquilos. Si una iglesia está construyéndose por Ñaña, por otros lugares, siempre nos dicen, apóyenos hermanos, una cartita. Aquí en no, Huaynacolca, que está haciéndose también otra iglesia, también lo estamos apoyando. Nuestro trabajo no es simplemente en el lugar, sino por otros lugares donde nos piden y donde nos mandan. Yo creo que eso es el trabajo del Señor, hermano, y el trabajo de Amén, misión. amén. Amén, amén, hermanos. El Señor viene ya por segunda vez, hermanos. Preparemos nuestro grupo, nuestra iglesia, sí. Estemos listos, preparados para el encuentro con el Señor, haciendo la misión, ¿no? Que nos está diciendo, porque si no hay esa misión, estamos como la iglesia muerta, dice, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a ver algún hermano o hermana que pueda despedirnos con la oración. Alguien que siente en su corazón orar a Dios. Yo puedo orar un Hermana poquito. Nasi, por favor, ya, encomiéndenos a Dios que podamos hacer las cosas que el Señor quiere en el lugar donde nos ha puesto. Y hermanita. Amén, hermano. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito, alabado, glorificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana. Que este grupo de nuestro Señor seas un beneficio grande para cada de nosotros, y también impartir más a nuestras amistades y todo para que puedan entrar y aprender más de tu palabra. Señor, todo lo que estamos aprendiendo, que no quede pues en palabra, Señor, entre a nuestro corazón y que podamos salir, llevar ayuda por doquier, construir tu iglesia. Amantísimo Señor, danos fuerza espiritual, fuerza física para poder salir ya, no solamente nosotros, de repente con nuestros hijos, nietos y todo, y enseñarlos, Señor, a compartir. Padre, te damos gracias, gracias, Señor. Y ahora bendice a cada uno de mis hermanos, que vamos a salir a hacer nuestras labores, nuestro trabajo. Bendice, Señor, sea hecha tu santa voluntad y no a la nuestra. Gracias, Padre, oramos y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.